Saludos hermanos en el Señor, Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este estudio de la palabra de Dios. Ahorita estamos tocando el tema del escudo de la fe. Estamos hablando del escudo de la fe, estamos hablando de la importancia de la fe en la vida de nosotros los cristianos. De eso hablamos ayer, de la necesidad de tener una fe grande, una fe muy grande en el Señor, una confianza muy profunda en las cosas de Dios. Ahí está la victoria de nosotros sobre cualquier cosa que ocurra en este mundo. Ahí Dios nos está dando la clave para mantenernos en la vida cristiana. Hoy nos corresponde hablar en el mismo versículo 16, Efesios capítulo 6, versículo 16, donde dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La frase que hay después del escudo de la fe comienza con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Los dardos de fuego del maligno. La idea de este punto aquí es poder apagarlos, extinguir el fuego, contrarrestar el fuego. Estaba yo leyendo ahora, hablando de este asunto, y estaba leyendo en internet ahora un rato de esto, y decía que los soldados romanos, cuando iban a cierto tipo de batallas, tal vez no en todo momento, pero en ciertos momentos, ellos sumergían el escudo en agua o lo mojaban, lo empapaban de agua. Y el asunto de eso era por las flechas encendidas que los enemigos mandaban para apagar, contrarrestar el fuego. Es el asunto. La idea de un dardo de fuego, si ustedes han visto en algunas ocasiones cierto tipo de películas donde se pelea con flechas, con dardos y cosas así, muchas estrategias de las batallas tienen que ver con lanzar estas flechas o estos dardos, pero encendidos con fuego. Y la idea de eso es prender fuego, por ejemplo, al lugar donde el enemigo está. En muchos lugares, en épocas anteriores, las casas no eran como las de hoy, de materiales como las de hoy. Pero sí sabemos que hay muchos lugares donde se acostumbran tener casas que incluso su techo es de paja o de hojas de palmas. Y eso es fácil de encender. Y si te encienden la casa, pues tienes que salir despavorido de allí porque estás bajo el ataque, estás en una batalla. ¿Y cómo vas a ponerte a apagar tu casa? Tienes que correr por tu vida. Tal vez es lo único que podrás sacar de un ataque con flechas encendidas. Pero la idea de un dardo encendido es iniciar la llama y llevarte o hacer que la llama te consuma, encenderte, pero para que te consumas en la llama, para que no te apagues ya, para que termines en este caso por morir, en este caso sería calcinado por el fuego. Esa es la idea de un dardo encendido. La idea es prenderte. Tal vez como el veneno de una serpiente. Es a veces simplemente una mordida muy rápida, a veces simplemente usted siente un piquetico, ¡ay! Algo me picó. Y ese algo me picó te puede matar en horas. Y no te diste ni siquiera cuenta que te picó. Las estrategias del maligno son de ese calibre. Es encender en alguna manera, encender algo en ti, prender algo en ti que te hace daño, que te va a dañar, que te va a perjudicar, que te va a condenar. Y la idea de eso es que arda en ti. Yo creo que es como encender los celos, por ejemplo. Los celos son algo bien peligroso, bien complicado. O la ira también es algo muy complicado.
Y Satanás usa cosas como estas, son cuestiones o obras de la carne que están a disposición de Satanás también. Y la ira, el enojo, un enojo encendido es capaz de matar a alguien, como en el caso de Caín, por ejemplo. Y de matar a alguien, no cualquier persona, matar a su propio hermano. Pero el pecado, le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta, con todo tú puedes enseñorearte de él. Pero nosotros vemos que el pecado se enseñoreó de Caín. Y Caín, por supuesto, pues cayó en todo ese problema. Eso fue como un dardo encendido. La Biblia nos enseña que Caín era del maligno y mató a su hermano. Eso lo dice la palabra, lo enseña. Satanás encendió o prendió en su hermano este problema de descontento con su hermano, de ver a su hermano quien actuaba de una manera correcta, justa. Y eso llevó a la destrucción de Caín y a un daño muy grande para con su hermano. El Señor dice aquí que tenemos que tomar los dardos de fuego del maligno. Apagar los dardos de fuego. Necesita algo del maligno. Sería, en otras palabras, como no permitir que se encienda en nosotros esos dardos encendidos que Satanás tira o con los cuales ataca para que nosotros nos dispongamos a hacer algo. La Biblia, por ejemplo, habla en el libro de Hebreos, dice que debemos cuidarnos de que nuestros corazones no se llenen de raíces de amargura. Y dice que por ellas, por este tipo de cosas, muchos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura en el corazón de alguien lo contamina a él y esa raíz de amargura puede contaminar a muchas otras personas. Puede hacer un daño en una congregación, en una familia. El carácter de una persona, por lo regular, a veces es gran problema en una casa. Una persona, por ejemplo, a toda hora en ira, una persona que es llevada por la ira en todo tiempo, puede encender un hogar y el hogar mantiene como si fuera la candela misma. Un infierno en un hogar por la ira de alguien, por los celos de alguien, por la desconfianza de alguien, por cualquiera de estas cosas que hacen que se convierta la vida de las personas en un infierno de dolores y de problemas y de angustias y de todo aquello que destruye la paz, que destruye la fe, que destruye todo lo que Dios desea que tengamos para estar más bien protegidos y andando en la verdad. Necesitamos apagar, y la fe es aquello que nos puede ayudar a apagar esos dardos de fuego del maligno, dardos encendidos. Dardos encendidos. En el libro de Santiago, Santiago habla de un problema que ocurre con la lengua. Ocurre con la lengua. Y la Biblia dice aquí en Santiago, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En el capítulo 3 de Santiago, dice en el versículo 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño,
que se jacta de grandes cosas. He aquí cuando la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros mismos y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. La lengua se jacta de grandes cosas y la lengua tiene la capacidad de encender, de prender un problema. Una palabra y a veces es como si le echaran pólvora a cierto tipo de cosas. Si se enciende lo que sea, tanto que a veces eso es complicadísimo de apagar. Eso no se apaga. A veces las personas mueren así, llevados de todo el odio y de todo lo que ha hecho algo pequeño, un pequeño dardo encendido de Satanás. Satanás es conocido por ser mentiroso y por andar metido en todo lo que tiene que ver con chisme y con todo ese tipo de maldades, con crear la condición perfecta para hacerte pelear, para hacerte daño, para dañar la paz tuya misma, tu propia paz, y para dañar la paz con tu esposa, con tu esposo, con la familia, para crear algún cuento, alguna cosa que haga que en la iglesia haya un fuego encendido, que haya un problema. Lo que menciona en alguna manera Gálatas cuando dice, pero si os mordéis y os coméis, mirad que no os consumáis unos a otros. Y es por el problema. Y nosotros hemos tenido a veces que vivir o sufrir o tal vez Dios nos libre, pero tal vez hemos sido personas que hemos permitido que nuestra lengua sea usada para encender una discusión o le hemos echado, así como dicen por ahí, le hemos echado más fuego a la leña. Necesitamos apagar. Dice que la fe, si tenemos la fe, ella nos va a ayudar a apagar los dardos de fuego. No vamos a permitir que esos dardos encendidos de él se enciendan, crezca el calor, crezca la llamarada, sino que la fe sirve para apagar todo este tipo de cosas, todo este tipo de problemas. Para eso sirve la fe. Yo creo que lo puedo decir de una manera muy sencilla. Cuando uno tiene fe, y por ejemplo supongamos que llega una duda, pero cuando uno tiene verdadera fe, uno ni siquiera le presta atención a la duda. Uno dice, yo dudo de la duda. Yo no le voy a prestar atención a eso. Por la fe que tengo, ahí estoy apagando un gran problema, porque un gran problema en el mundo son las dudas. Y Satanás utiliza ese tipo de estrategia para encender y para llevar a la gente a la incredulidad. La incredulidad puede comenzar con una duda. Usted sí cree tal cosa, usted sí cree tal otra. Usted sí cree que su marido le es fiel. ¿Usted cree que su esposa le es fiel? Ese tipo de dardos te pueden llevar a fortalecer una duda y te lleva a la incredulidad en cuanto a la fidelidad de tu cónyuge. Y eso te puede hacer la vida cuadritos. Ya te vas a trabajar, pero ya tienes la duda sembrada. Ya no tienes paz. Y eso te lleva luego a hacer o a tomar otro tipo de acciones. Y muchos daños han habido por una cosa como esa. La fe es capaz de ayudarte a apagar ese tipo de dardos encendidos. Son, aquí claramente dice
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Noten la palabra, aquí la palabra es plural, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? De Satanás. Él es el que lanza y lanza y lanza dardos de una u de otra manera. Satanás, en las escrituras se nos ha enseñado quién es. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás opera en los hijos de desobediencia. Ahí en el libro de Efesios 2:2 dice clarito que Satanás opera, trabaja en los hijos de desobediencia. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es lo que él hace. Satanás es el dios de este mundo. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice que el dios de este siglo o de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no reconozcan, para que no sean capaces de ver el evangelio de Jesús, para que no les resplandezca el evangelio de Jesús y sean salvos. Satanás en Juan capítulo 8, versículo 44 es el padre de todas las mentiras. El padre de todo tipo de mentiras. Aquí en Efesios 6, nosotros leímos en el versículo 12 contra quién es nuestra lucha. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice acá. Y hablamos de esas potestades y de ese tipo de espíritus malos que predican la maldad. ¿Cómo lo hacen? Con mentiras. Todo tipo de engaños, todo tipo de mentiras, con dardos encendidos que son mentiras. Como cuando Satanás tentó a Eva y la engañó. Sus dardos encendidos fueron lanzados contra ella y ella cayó redondita en el engaño de él. Y nosotros, nuestra vida, todo tipo de cosas que pueda hacernos daño. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, la Biblia nos enseña que Satanás controla al pecador. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿De quién es el que practica el pecado? Del diablo. Y una de las cosas en las que el maligno trabaja es en el hacerle creer a la gente que no es así. Que el hombre es pecador porque Dios lo creó pecador, porque Dios lo hizo pecador. Y que lo que el hombre está haciendo es lo que Dios quiere que haga. Hay gente en el mundo que piensa así. Yo soy así porque Dios me creó así. Yo soy así porque Dios me está dando estas oportunidades de hacer esto o aquello. Y están hablando del mal, de hacer el mal, de matar, de robar, de todo tipo de maldades. Hay en el mundo quien para hacer lo malo le pide a Dios que le ayude a que le vaya bien. Y lo que va a hacer es algo malo. Todos los dardos del maligno, las flechas encendidas contra la humanidad. Y por supuesto, en este caso que estamos hablando aquí, contra nosotros los cristianos. Satanás es el padre de todo tipo de engaño. ¿Y cuántos engaños hay en su ciudad? ¿Cuántas falsas doctrinas? ¿Cuántas ideas erróneas? Hable, la próxima vez que hable con alguien, piense en lo que las personas dicen. Yo estoy seguro de mi salvación por esto. Yo estoy muy seguro que no me voy a condenar por aquello. Yo creo esto, yo creo aquello. Yo no creo en la Biblia. Yo no creo en eso. Pero yo creo esto. Ahí hay un problema de falta de conocimiento. Hay ignorancia. Hay una fe falsa, una confianza falsa. ¿Quién ha hecho todo eso? ¿Quién siembra cizaña? ¿Quién daña con su mala
sus malas siembras. Satanás tiene también el poder de hacer cautivo a la gente. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26, donde la Biblia dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino apto para enseñar. Y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda conocer la verdad y se aparten del mal, del lazo de Satanás, en que están cautivos a voluntad de él. A voluntad de él. Él es capaz de tomar cautivo. Y los dardos encendidos de él, que son todo tipo de maldad que él utiliza para engañar a las personas, son como lazos, son como cuerdas. Y la idea de esas cuerdas es cautivarte, llevarte cautivo. Por ejemplo, el que defiende, digamos, la idolatría y se justifica en ella y la practica abiertamente, lo hace. Está cautivo de ese lazo, está cautivo de ese problema. Por eso no es capaz de salir de ahí y está bien engañado. La Biblia dice que Satanás se roba la palabra de Dios, el evangelio, cuando es predicado en el corazón de las personas. Lo hemos leído en la parábola del sembrador. La Biblia nos enseña que Satanás utiliza falsos maestros para engañar. En 2 de Corintios, hermanos, en el capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Que está lo que él hace. Todo tipo de mentira es obra, es de la autoría de él. Todos esos dardos de todo tipo son buscando dañar. La Biblia enseña también en 1 de Pedro 5, 8 y 9 que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, que quiere destruir entonces a nosotros. Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado, para hacerlo caer. Satanás buscó la manera de hacer caer a Job, de hacerlo pecar contra Dios. Satanás es el tentador, así se le conoce. Satanás es capaz de llenar el corazón de mentiras y de engaño. En Hechos 5 encontramos a Ananías y Zafira. ¿Y qué le dice Pedro a ellos? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 3. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué nos damos cuenta nosotros aquí? Que Ananías no usó el escudo de la fe, pero Satanás sí pudo encender en él
todo lo que tiene que ver con dinero. Y sin necesidad, él pecó sin necesidad de pecar. Pero Satanás le hizo su daño, llenó su corazón para decir una mentira. Satanás opera en el ser humano para convertirlo en un hombre mundano, en un hombre malo, y para decir que eso no es malo. Satanás trabaja diligentemente para que el ser humano cometa todo tipo de mal, como lo que está en Gálatas 5:19 al 21. Adulterio, fornicación, idolatría, lascivias de todo tipo, deseos de todo tipo, borracheras, disipación o herejías. Todo lo que te gusta, hazlo, no hay problema, puedes hacer lo que quieras. Vive tu vida, disfruta tu vida, entrégate a tus pasiones. No seas tonto. Disfruta tu vida, aprovecha tu vida. ¿Te gusta esto? Agárralo. ¿Te gusta aquello? Ve por eso. No es tuyo, tómalo por la fuerza, róbatelo, quítaselo. Mátalo a él y quédate con su casa, quédate con su esposa, quédate con sus cosas. No importa, hazlo. Satisfaz tus propios deseos. No hay problema con eso. Levántate y haz tu voluntad. Dios no te dirá nada por eso. Dios no te condenará. Tú eres libre de hacer lo que bien quieras. Cuando Satanás trae, y recuerden que estamos diciendo que el que practica el pecado es del diablo, es decir, está bajo el poder de él, y es lo que entendemos cuando predicamos el evangelio. En el libro de Hechos, por ejemplo, el Señor dice que cuando predicamos es para que la gente abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad o del poder de Satanás a Dios. En Hechos 26:18. Noten, del poder de Satanás, es decir, del dominio de Satanás a Dios. Satanás destruye el hogar, metiendo el adulterio y la fornicación en la relación de dos personas y haciéndoles creer que no hay problema por eso, que no pasa nada. Satanás engaña al mundo haciéndole creer que la verdad no importa, que puedes creer, pensar e inventarte si quieres tus propias creencias y no importa. De este tamaño es lo que estamos diciendo aquí, porque estamos hablando de extinguir o de apagar los dardos de fuego del maligno. Por ejemplo, las falsas doctrinas son como un dardo de fuego. ¿Y usted sabe hasta dónde ha consumido al mundo la falsa doctrina? El mundo está lleno de falsa doctrina. ¿Quién trajo la falsa doctrina? Satanás sembró la cizaña. Y hasta el día de hoy, el mal es tan grande, la contaminación es tan horrible, que existen millones literalmente de personas engañadas en cualquier tipo de religión. Por ejemplo, la religión del catolicismo, la idolatría que se practica, la adoración a sus propios sacerdotes o a sus propios líderes cuando son declarados santos después de muertos. Es engaño. Y hay millones de almas agarradas ahí. Satanás encendió ese pequeño fuego ahí y ese fuego ha consumido y consume, tanto que al infierno va uno a dar, al fuego eterno, con ese dardo encendido que Satanás prende en las personas.
El Señor habló de todo este movimiento de falsas doctrinas en 1 Timoteo 4:1. La Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Noten, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está la obra de Satanás. Él es el que promovió la apostasía en el primer siglo y el que la sigue promoviendo hoy. Y así al estilo. ¿Cómo podernos mantener en medio de todo lo que estamos diciendo? El escudo de la fe. Una fe verdadera, una fe en la verdad, una fe en Dios, una fe en la palabra de Dios. Una fe bien cimentada y bien arraigada en la verdad de Dios. No una fe como la de los demonios, porque una fe como la de los demonios no sirve para nada. Una fe de esas reconoce la existencia de Dios como los demonios lo hacen, pero no se sujetan, no obedecen. Esa fe no sirve. Una fe en cualquier cosa no sirve, porque tiene que ser la fe en Dios, en Cristo, en su Santo Espíritu. Tiene que ser la fe en la verdad, en la palabra que nos enseña la verdad, que nos deja ver cuáles son los dardos de fuego del maligno, sus mentiras. Por ejemplo, nosotros sabemos que la verdad es el matrimonio. Los dardos de fuego encendidos son, puedes fornicar, puedes adulterar, puedes casarte incluso un hombre con otro hombre, cásate con él. ¿Cuál es el problema? También es matrimonio. Un dardo de fuego, una flecha encendida, un engaño promovido por él. Y así al estilo en cualquiera de estos campos, hermanos. ¿Cómo vencer? Rehusando escucharlo. La Biblia dice, resistid al diablo. ¿Cómo así que resistir? ¿A qué hay que resistir? Resistir a sus ideas, resistir a sus pretensiones, no dejarte llevar por ellas, tener la fe suficiente para decir como el Señor le dijo a él, vete. Está escrito esto, está escrito aquello. En el matrimonio está escrito el matrimonio. Hay que casarse, un hombre con una mujer. El resto no. Los dardos de fuego del maligno son variados. Nosotros aquí estamos hablando de la fe como el arma que nos defiende. Y noten qué interesante es el tema de la fe, por lo siguiente. Un gran problema que existe en el mundo es el ateísmo, que es lo contrario a la fe. Pero el mundo está lleno de incredulidad. El mundo está lleno de todos aquellos que dicen que no creen que Dios existe. La palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántos necios hay hoy que están diciendo eso? ¿Cuánta gente hay que está diciendo, yo no creo en estas cosas? Yo no creo en la Biblia. Yo no creo en ninguna iglesia, o yo no creo en la iglesia. Yo no creo ni en Poncio, dicen las personas. Es un decir, pero el decir tiene su punto. Yo no creo en nada. A mí no me interesa nada de eso. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque el mundo está lleno de incredulidad y porque uno de los grandes problemas que existe es ese, la falta de fe en el mundo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Un incrédulo no puede agradar a Dios. Y este problema es bastante grande en el mundo.
Por lo regular, muchas veces estamos incluso pidiéndole a Dios, Señor, aumentanos la fe, fortalece nuestra fe, manténnos creyendo en ti. Satanás ha traído todo este problema del ateísmo al mundo. La Biblia dice que los incrédulos tendrán su parte en el fuego que arde con azufre. Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el infierno. ¿Por qué es tan importante la fe? Para apagar el dardo de fuego encendido del ateísmo. Es importante la fe. Para creer en el corazón y con toda el alma la existencia de nuestro Dios. Otra teoría muy utilizada en el mundo es la evolución. La evolución en sí también es negar la existencia de Dios. Es no admitir que hay un creador, es decir que todo surgió de una cosa y a otra, pero que no hay un Dios creador. Y ese es otro caballito de batalla del maligno en el mundo. Y es enseñado en los colegios, en las universidades, grandes decanos, grandes personajes con alta reputación educacional, conocimientos por las universidades del mundo. Son ateos y promocionan la evolución y hablan de eso y niegan a Dios. Otro dardo encendido en el mundo. Y todo eso llega a los cristianos. Cuando nuestros hijos o cuando nosotros vamos a cierto tipo de entidades a estudiar, nos encontramos con que hay gente que no da la clase que tiene que dar, sino que habla de eso. De que Dios no existe. Y que venimos de los monos y de los micos. Eso se encuentra uno en esos sitios. La sabiduría humana es otro problema. Sería como yo sé más que Dios. Yo no necesito la sabiduría de Dios. Yo tengo mi propia sabiduría, mi propio conocimiento. Y de eso también está lleno el mundo. Pero nosotros necesitamos tener fe y saber que la verdadera sabiduría se encuentra en nuestro Dios. Y al saber eso nos damos cuenta que el mundo está lleno de filósofos y de filosofías y huecas sutilezas, como dice la Biblia en el libro de Colosenses. De la gente que habla de las cosas del mundo, pero no de las cosas de Dios, de la sabiduría terrenal. ¿Y saben cómo es llamado todo eso? Para que miren hasta dónde llega el problema. ¿Y por qué tan importante la fe de nosotros? Para apagar, extinguir los dardos de fuego del maligno. En Santiago capítulo 3, se habla de una sabiduría. Pero miren qué tipo de sabiduría. Dice en el versículo 14, Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Y de quién es esa sabiduría del mundo? Terrenal, animal. Y en tercer lugar es diabólica. Y de ese tipo de sabiduría está lleno el mundo.
Pablo se encontró con gente así. Y nosotros, y el mundo siempre ha tenido, ¿quién discute? ¿Quién alega? Pero lo que por lo regular no tienen es fe en la verdad de Dios, de nuestro Dios. Otro dardo de fuego del maligno es, lo único que necesitamos ser es ser moralmente buenos. Yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no le hago daño a nadie. Mi moralidad, mi estándar de moralidad es bueno. Yo no necesito la fe. Yo no necesito a Cristo como Salvador. Yo no soy malo. Yo no peco, dice el mundo. Es otro problema que está en el mundo. ¿Qué dijo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro problema que encontramos en el mundo es ser miembro de la iglesia. No es necesario. No se necesita la iglesia para ser salvo. No es importante la iglesia. Háblame de Cristo, pero no de la iglesia. O háblame de Cristo, pero no de la Biblia, no de la palabra de Dios. Yo creo en Cristo, pero en la Biblia no. Yo creo en Cristo, pero sin la iglesia. Yo no voy a ir a ninguna iglesia. O cualquier iglesia es igual. Es lo mismo. Puedes estar en esta o en aquella o en la otra. Es la misma cosa. Todas las creó Dios. Todas son buenas. No hay ningún problema con eso. Algo así como simplemente el mundo es muy grande y muy diverso y pues cada cual puede pensar o adorar como quiere. Eso no es correcto. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. En espíritu y en verdad, es decir, basados en la verdad de Jesucristo, del nuevo pacto. No cualquier cosa es aceptable. Jesús ahí en Mateo 7, 21 al 23 dice que en el día final le dirá a muchos, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque lo que hicieron no fue la voluntad de Dios, fue lo que ellos quisieron. Otra flecha encendida o dardo encendido es, no hay que obedecer a nada. Algo así como no hay mandamientos para obedecer. Ninguno, no hay nada, no importa. No tienes que sujetarte a Dios. Otro dardo encendido del maligno es el materialismo. Él le lanzó este dardo al Señor. Él le dijo, cuando le mostró todos los reinos del mundo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En la tentación allá en Mateo 4. Y la Biblia habla del amor al dinero. Primera de Timoteo 6, 10. Y la Biblia habla del problema del rico insensato, que de todo tenía, pero lo único que no era rico para con Dios. ¿Se acuerdan? En el libro de Lucas, el materialismo. Y la Biblia habla en el libro de Mateo, donde la escritura dice claramente que los gentiles buscan todo lo terrenal. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué la única preocupación de la gente del mundo es todo lo terrenal? Porque Satanás es quien opera en ellos. Y porque Satanás ha cegado los ojos de ellos para que lo espiritual les importe un comino, o menos que un comino. Y se dediquen a lo que ven, a la fama, al dinero, al poder. A lo cual el Señor dice, ¿de qué te aprovechará ganarte todo eso, todo el mundo y perder tu alma? Pero un dardo encendido del maligno es, tienes que ser grande, tienes que ser famoso, tienes que ser el mejor en esto, tienes que conseguir de todo y al precio que sea, no importa. En el mundo, otro dardo es la infidelidad. La infidelidad a Dios. No tienes que ser fiel a Dios.
la tentación al pecado. Satanás usa nuestros deseos. Busca la manera de tentarnos para que caigamos en los deseos del pecado, los deseos de la carne. Satanás también usa los credos humanos, que son falsas doctrinas. Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay cantidades. Satanás utiliza el denominacionalismo, el sectarismo, flechas encendidas, dardos encendidos, para que usted caiga, para que usted peque, para que usted no sea salvo, para que usted de alguna manera, por algún lado, se pierda. Falsos maestros. En 2 de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ante este panorama, ante todos este tipo de dardos encendidos, la fe es la que te puede liberar, la que te va a ayudar a extinguir, a apagar todo este tipo de cosas. En la primera parte de la armadura encontramos la verdad, luego la justicia, después el evangelio y ahora la fe. Y luego vamos a encontrar la salvación y la espada del Espíritu Santo vamos a encontrar aquí en este estudio. Y entonces el Señor dice, ante todo tomen la fe para que puedan apagar todos este tipo de ataques que vienen contra ustedes. Todo este panorama, miren la guerra, miren aquí están las armas que el maligno utiliza para que ustedes caigan, para que ustedes dejen de creer o crean algo que no deben creer. Y la fe es la que nos mantiene, como leíamos ayer o como estudiábamos, navegando sin caída hasta el final. La fe en Dios, en Cristo, en el Espíritu del Señor, en la palabra de Dios, la fe en la verdad. Ella nos mantiene levantados y la verdadera fe hace también que podamos apagar, contrarrestar, luchar. Porque recuerden que la idea de tener la armadura es poder pelear la batalla, hacer frente en la batalla, resistir en la batalla y al acabar la batalla seguir estando firmes. ¿Cómo vamos a estar firmes? La fe es la que nos va a mantener así, hermanos. Así que vamos a orar para dejar hasta ahí, en este caso. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Que él está lanzando continuamente. A ver cuál de tantos nos hace el daño que él quiere hacernos. Puede ser por falsas doctrinas. ¿Cuántas personas han caído por irse en pos de una falsa doctrina? Puede ser por asuntos de moralidad, de pecado, de la carne y ser enlazados. Dios nos libre de ser enlazados y caer en una concupiscencia. Pero mucha gente ha caído en eso. Y ahí están siempre las posibilidades. Necesitamos la fe para mantenernos fieles y librados. Recuerden que el Señor nos guarda mediante la fe. Vamos a orar. Padre, bendícenos, guárdanos, ayúdanos. Ayúdanos a tomar en cuenta todo lo que tú nos adviertes y a mirar, oh Padre, cómo es el accionar del maligno para protegernos. Protégenos, Padre, por favor, y ayúdanos a nosotros a tener ojos abiertos y a no caer. Líbrame, Señor, de todo mal, de todas las contaminaciones que hay de la carne y de espíritu.
de falsas doctrinas y de todo lo que tiene que ver también, Padre, con la parte moral. Líbrame y líbranos, oh Dios, de caer, oh Padre, en los dardos, en los lazos del maligno. Te rogamos todo esto y agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.